Bueno, gloria al Señor, bienvenidos a la casa del Rey. Gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más estar acá. Esta es la segunda vez que les visito con mi esposa, mi hijo, nuestro hijo. Entonces, un gusto estar con ustedes. Soy el pastor Juan Carlos Escudero Abad. Nos formamos en la iglesia Filadelfia, en Bogotá. Muy bien, abra su Biblia, Daniel capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 27. Daniel 9, 24, 25, 26 y 27 dice la palabra del Señor así: sepa pues y entienda que desde la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el segundo servicio. Bienvenidos los hermanos que no estuvieron en el primero. Comenzamos el primer servicio. Explicamos el versículo 24. Esta profecía es denominada por grandes maestros y teólogos como la espina dorsal de la escatología bíblica. De tal manera que si usted logra comprender esta profecía de una manera amplia, tendrá un conocimiento de toda la Biblia, escatológicamente o proféticamente hablando. Así que, mi hermano, esta profecía es fundamental, de vital importancia para entenderla y entender los tiempos que nos ha tocado vivir. 70 semanas, estuvimos mirando que 70 semanas equivale a un periodo de 490 años. Qué bueno que esté tomando nota. Me gustaría que trajera una agenda siempre a la iglesia para escuchar y consignar. 70 semanas es un periodo de 490 años que están decretadas, determinadas soberanamente por Dios. Y dice así: sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo de Daniel, tranquilo. El pueblo de Daniel es Israel, o sea, él era judío, y es una profecía concerniente al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Este periodo de 490 años decretado por Dios, un programa completo para la nación de Israel, se ha cumplido y se va a cumplir con ellos, porque esta profecía, gran parte de ella ya se cumplió, solo falta una parte pequeña para cumplirse. Dios comienza, Dios termina. Dios es soberano y tiene un programa con la nación de Israel, y un programa con la iglesia, y un programa con las naciones de la tierra. Entonces dice que en ese periodo de 490 años el Señor llevaría a cabo 6 empresas divinas. La primera, terminar la prevaricación. Estoy leyendo el versículo 24. La segunda, poner fin al pecado, y la tercera, expiar la iniquidad. Estos 3 propósitos divinos con Israel se cumplieron en la primera venida de Cristo. Él vino hace 2000 años como cordero, quitó el pecado del mundo, pagó la deuda de la humanidad delante de Dios, terminó la prevaricación, puso fin al pecado y expió la iniquidad en la cruz, su primera venida como cordero. Pero los próximos 3 proyectos de Daniel 9:24, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, todavía no se han cumplido. Esperan la segunda venida en gloria del Señor Jesús, y ya no vendrá como cordero, sino como león de la tribu de Judá. Ya no viene como una ofrenda sacrificial o expiatoria por el pecado, viene como juez, como rey de gloria, y como el delegado por Dios, como ser humano que es perfectamente, así como Dios perfecto, a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Esos 6 últimos propósitos esperan la segunda venida de Cristo. Ahora bien, comenzamos en el versículo 25. Sepa y entienda, le dice el ángel al profeta, que desde, hay 2 palabras claves en el versículo 25, y son desde, hasta. Desde es el punto de partida de una profecía. Ahí comienza la profecía a arrancar. El reloj profético de Dios para Israel comenzó en ese momento. Desde,
punto de partida, es el punto, la plataforma de arranque de esa profecía. Y dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, subraye en su Biblia esas dos palabras, desde, hasta. Subráyelo con color rojo para que le quede más bonito. Allá hay una niña obediente, ya cambió el color, entonces ya lo pintó de rojo. Desde, hasta. La profecía arrancó desde, dice, desde la salida de la orden. Habrá una orden o un decreto firmado por un monarca, y cuando eso pasara, comenzaba a andar el reloj de 490 años para el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿existe esa orden en la Biblia? Sí. La Biblia da 4 decretos u órdenes gubernamentales para restaurar Jerusalén o el templo. 3 de esos 4 decretos no califican para esta profecía. La profecía es puntual y dice que habrá una orden para ¿qué? Restaurar y edificar Jerusalén. Eso es clave. La orden dice que alguien firmará un decreto para restaurar y edificar Jerusalén. Eso implica que la ciudad habrá sido previamente destruida, ¿cierto? Yo no puedo restaurar lo que esté bien. Yo tengo que restaurar algo que está dañado o destruido. Jerusalén había sido destruida por los babilonios cuando ellos incursionaron 3 veces, mataron judíos, quemaron la ciudad, destruyeron los muros, quemaron el templo, y los pocos sobrevivientes judíos se los llevaron como esclavos a Babilonia. Eso ocurrió en el año 586 antes de Cristo. 586 antes de Cristo. Los babilonios masacraron judíos, mataron, quemaron, decapitaron, violaron y se llevaron esclavos unos pocos. Daniel iba allá. Daniel era un joven de 17 años cuando fue llevado a Babilonia esclavo de guerra. Nunca más volvió. Él murió allá en esa tierra, lo que hoy en día es Irán, la República Islámica de Irán. Ahora, esa profecía de Daniel, él la recibió en el capítulo 9, versículo 1, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, en ese año Daniel recibió la profecía de las 70 semanas. Y el año primero de Darío fue el 538 antes de Cristo, casi 40 años después de que fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora sí estoy entrando en materia. El primer servicio fue como un abrebocas, pero ahora sí estoy entrando en materia. Necesito su concentración. 586 los asesinan, los llevan para allá. 538, casi 50 años después, Daniel recibe este programa de Dios para Israel. Y el ángel le dice que habrá una orden a futuro donde Jerusalén sería restaurada porque estaba en ruinas. 3 decretos. El primero, hay un decreto en el año 538, el mismo año cuando Babilonia cae, colapsa y se levantan los medo-persas. La Biblia dice que un rey llamado Ciro el Grande le da permiso a los judíos en Babilonia que regresen y reconstruyan el templo. Esa fue la fecha del 538 antes de Cristo, Ciro el Grande de Persia. Esta profecía, este decreto no califica para la profecía porque habla de edificar el templo, pero no la ciudad. Entonces lo dejamos a un lado. Y la cita bíblica está en 2 Crónicas 36:22. No lo vas a buscar porque no tengo tiempo. 2 Crónicas 36:22. Ese decreto de Ciro el Grande no nos sirve. Viene un segundo decreto llamado decreto de Darío el Medo, y se dio en el 518 antes de Cristo. Este segundo decreto está en Esdras capítulo 6, tampoco califica en el 518 porque tenía que ver con el templo, mas no con la ciudad de Jerusalén. Recuerde que era con restaurar a Jerusalén. El tercer decreto en la Biblia es el decreto de Artajerjes, un rey persa, a Esdras. Habrá leído el libro de Esdras, mi hermano. Y ese tercer decreto de Artajerjes a Esdras fue dado en el 459 antes de Cristo. La cita bíblica para ese decreto está en Esdras capítulo 7, versículos 11 al 26. Tampoco califica porque tiene que ver con reconstruir el templo de Israel que fue quemado y destruido. No habla de Jerusalén. Viene un cuarto decreto en la Biblia y es el decreto de Artajerjes a Nehemías.
Y ese cuarto decreto fue dado en el 445 antes de Cristo, y el registro bíblico está en Nehemías capítulo 2 versículos del 1 al 8. ¿Me va siguiendo o no? Si voy muy despacio, me levanta la mano y entonces agilizo. Amén. ¿Le parece que voy despacio? ¿Ves que veo que están haciendo? Allá hay una hermana que me está llamando hace rato así. Ya voy. Me parece que voy despacio y los estoy durmiendo. Entonces me hace una señal y agilizo. Yo hablo más rápido, créame que sí. Amén. Listo. Ese Nehemías 2 del 1 al 8, año 445 antes de Cristo. Ese cuarto y último decreto está en la Biblia. Y sí habla de reconstruir los muros de la ciudad, porque fíjese que Daniel 9:25 dice para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, que es Jesucristo. Y luego dice el mismo versículo 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hermano, la profecía bíblica es tan hermosa que tiene un cumplimiento del 100%. La Biblia es absolutamente fiable, veraz, inerrante, infalible e inspirada por Dios. La Biblia es el único libro que no tiene errores en la historia del planeta. La Biblia es el único libro celestial y tiene a su autor un Dios absolutamente veraz, que no puede mentir y que todo lo puede y todo lo sabe. Por tanto, la Biblia es 100% confiable y veraz en todas las áreas. Por tanto, cuando la Biblia da una profecía, no tiene el 80 o el 90% de aproximación, tiene el 100% de aproximación. Cuando alguien viene a tu vida y te dice traigo una palabra de Dios para ti, y tú escuchas esa palabra de Dios para ti, pero se cumple la gran parte o la mínima parte, pero no toda, ese profeta no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. Nadie dijo amén a eso. ¿Hay algún cristiano por casualidad en este lugar? ¿Algún evangélico por casualidad hay aquí? Bienvenida. ¿Los demás de qué religión son? Bien. Ahora, esto está bien interesante. Dice que esa profecía se cumpliría. Esa profecía, recordemos que esta profecía, las semanas de Daniel, fue dada en el 538 antes de Cristo, el año primero de Darío, según Daniel 9:1. El año primero de Darío fue el 538 antes de Cristo. Y el decreto que cumple el versículo 25 fue el 445 antes de Cristo. Ahora, esa fecha está en los libros de historia universal. Tú puedes mirar los libros de historia universal, y la fecha de Artajerjes a Nehemías fue dada exactamente el 14 de marzo del 445. O sea que esa fecha es clave para el programa de Dios para los judíos. Los judíos lo saben muy bien, los evangélicos son los que no lo saben, pero yo estoy aquí para enseñarle eso. Entonces, el 14 de marzo del 445 arrancó el reloj de Dios con el programa con Israel, y no ha terminado, todavía no ha terminado, va a terminar. En el tercer servicio les voy a decir cuándo va a terminar y en qué momento. Quédese para el tercer servicio, ciérreme la puerta, nadie sale. Solamente los que hayan dado buen diezmo y buena ofrenda salen a las 2 de la tarde. Los demás se quedan conmigo. Aquí estarán conmigo. Cierra la puerta. ...14 de marzo del 445... y la profecía dice en el versículo 25... desde esa orden hasta el Mesías habrá 69 semanas. Los que estuvieron en el primer servicio saben de qué estoy hablando. Los que no, que Dios los saque de pena y se los lleve a descansar. Entonces los judíos saben las escrituras y tuvieron que haber consignado 14 de marzo del 40 y a contar los días hasta que el Mesías viniera a ellos. Ellos lo esperaron por 2000 años y lo están esperando hoy. Ve a Israel, ve a Jerusalén,
y los rabinos marchan. Necesitamos al Mesías, queremos al Mesías, sentimos al Mesías, ya viene. Llevan 3000 años esperando al Mesías. Y la gran tragedia es que el Mesías vino para ellos. Hizo múltiples milagros, obras portentosas. Él vivió de una manera perfecta, santo. Era luz en medio de las tinieblas, asombraba a las multitudes. Pero la gran tragedia es que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Él vino como el Salvador y se presentó el mismísimo día de Daniel 9:25 que lo decía. Desde la salida de la orden hasta el Mesías habrá 483 años. Cuando llegó el año 483, Él se presentó. Y desgraciadamente su pueblo, que lo estaba esperando por miles de años, no lo recibió. Lo llevaron a la cruz y se fue, y lleva otros 2000 años esperándolo. Wow. Ahora, la pregunta es: hasta el Mesías príncipe, decía Daniel 9:25. La pregunta es: ¿y cuándo fue que el Mesías se presentó según la profecía de Daniel 9:25? Porque la profecía es clara. Habrán 483 años. Espérenlo. Cuando se cumpla ese año, ese mismo día, Él vendrá. No regresará porque fue su primera venida. La pregunta que yo le hago a ustedes, hermanos, es: ¿y cuándo fue que Él se presentó como el Mesías? Si el Señor vivió 30 y algo años y ministró 3 años y medio, hizo muchos milagros, muchos sermones, maravillas, sanidades, obras, liberaciones de demonios, resucitación de muertos, etcétera, etcétera. ¿En qué momento Jesucristo cumplió ese momento, esa profecía? Él sabía que ese era el momento en que Él tenía que aparecer, y apareció, porque Dios cumple lo que promete y lo que profetiza. Y la profecía fue dada hace casi 600 años atrás, y Jesucristo nació en el momento decretado por Dios. Él vino en el cumplimiento del tiempo, y Él se presentó el mismo día que Daniel había profetizado 600 años atrás. Pregunta: ¿en qué momento fue? Bajen la mano todos. Por este lado, ¿alguna vez has leído un libro negro que dice Santa Biblia? Si lo ha hecho por casualidad, ¿en qué momento crees tú que fue? Bajen la mano todos. Opinen. Opine. Si sabe, vote ya. Si no sabe, llame a un amigo. ¿Alguien sabe? Le voy a dar unas estadísticas. Vamos al evangelio, a los evangelios. Usted, si ha leído los evangelios, se va a dar cuenta que el Señor siempre ocultó su identidad. Él no era como los expertos, sanadores y milagreros de hoy en día, que se suben a una tarima, los filman y eso lo suben por redes internacionales, y es un espectáculo de cruzada internacional de sanidad y milagros. ¡Wow! No, él no andaba así. Él sanaba a alguien y le decía: no digas que fui yo. No. Y al otro le hacía un milagro y le decía: coma callada, que nadie lo sepa. Siempre se ocultó. Solo hubo una vez, en 3 años y medio de gran milagros que él tuvo, solo hubo un día en que él dijo: soy yo, porque estaba cumpliendo esa profecía.
Miramos, Mateo, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Él siempre ocultó su identidad. Mateo capítulo 8 versículo 4, un leproso. Mateo capítulo 8 versículo 4, un leproso, dice la palabra del Señor así. Cuando él sanó a un leproso, ¿qué fue lo primero que el Señor le dijo al sanarlo? Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, muéstrate al sacerdote y listo, déjelo así, no le diga a nadie. Un leproso. Mateo 9:30, dos ciegos son sanados. 9:30. ¿Qué les dijo el Señor? Los ojos de ellos les fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Tercera, las multitudes, capítulo 12 versículo 16. Las multitudes 12:16, a las multitudes dice así la palabra del Señor: y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran. En cuarto lugar, sus mismos discípulos. 16:20, a sus propios discípulos les dijo lo mismo. 16:20 dice: entonces mandó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era Jesús, el Mesías. Otra vez a los discípulos. 17:9. 17:9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no le digan a nadie la visión hasta que yo resucite de los muertos. 5 veces en Mateo él ocultó su identidad. Vamos con Marcos. Marcos. En Marcos encontramos 11 referencias a que él ocultó su identidad. ¿Y ante quiénes lo hizo? Ante un demonio. Un demonio. Marcos 1:23. Marcos 1:23 al 25 dice la palabra del Señor así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, un demonio, que gritó. Y el demonio dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres tú, tú eres el Santo de Dios. Oh, tremendo eso. Un demonio lo conocía. Es más, sabía que él era el Santo de Dios y sabía que había venido a destruirlos. Los demonios saben muchas cosas, más que algunos evangélicos. Versículo 25: pero Jesús le reprendió y le dijo: cállate, cállate. No le dejó hablar más. El demonio sabía quién era él. Los fariseos no lo sabían. 1:34, más demonios. 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Diga conmigo: porque ellos lo conocían. La pregunta que yo le hago a usted es: ¿usted conoce a Jesús de Nazaret o no? ¿Tiene usted alguna intimidad con Jesús o no? No me respondan, tranquilos, no estoy buscando respuestas. Estoy buscando indagar en su corazón qué hay en usted. ¿Sabe usted que Él camina con usted y que usted camina con Él todos los días? No me responda. Déjeme decirle algo: los demonios lo conocen. Los fariseos, los enemigos del Señor, no sabían quién era Él, ni siquiera los discípulos. Los demonios sí. Piense en eso. Piense en eso. Un leproso, 1:43 y 44. Un leproso. Y le dijo: mira, no le diga a nadie nada, muéstrese al sacerdote. Vamos más adelante. Otros demonios. 3:11 y 12. Otros demonios. 3:11 y 12. Los espíritus inmundos, al verle, caían a sus pies y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía mucho para que no lo descubrieran. Amigos y hermanos, una de las lecciones que me enseña a mí Marcos con respecto a los demonios es que siendo los demonios, siendo Satanás mismo, ellos saben quién es Jesús de Nazaret,
Saben que Él es el Señor del universo. Saben que Él es el juez de los vivos y de los muertos. 3, saben que Él es el Santo, Hijo de Dios. Y 4, siempre que lo veían, se postraban delante de Él. La pregunta que yo le hago a usted, mi amigo bogotano que me escucha, usted lo conoce, usted lo puede proclamar públicamente y usted puede arrodillarse delante de Él. ¿Cuándo ha sido la última vez que nos hemos postrado delante de Él y lo hemos confesado públicamente como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de Él públicamente ante los pecadores? Los demonios nos llevan la delantera a nosotros en muchas cosas, y son los demonios y van al infierno para siempre. Pero siempre que lo veían, se postraban, lo proclamaban públicamente y decían que Él era el Santo de Dios. Así que mi amigo que me escucha, con todo cariño y respeto quiero decirle, en esas áreas nos llevan la delantera a los demonios. Para vergüenza nuestra lo estoy diciendo, para mi vergüenza lo digo, me llevan la delantera en cosas. Y así sucesivamente podríamos mirar Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Acá está Mateo. 5 veces Él ocultó su identidad. 9 veces los hombres no supieron quién era ese hombre Jesús. Dice Mateo, ni siquiera sus mismos discípulos. Los discípulos, cuando Él sanó en una tormenta que estaba durmiendo, se iban a hundir. Él se levanta, reprende al viento y reprende al mar, y la naturaleza obedece a su Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos que caminaban, dormían, comían y jugaban con Él? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? Marcos, 13 veces, 11 veces Él ocultó su identidad. 4 veces no sabían quién era. Lucas, 6 veces Él oculta su identidad. Los hombres no lo reconocieron. Juan, 3 veces Él oculta su identidad. 10 veces los hombres no sabían quién era Él. Él oculta su identidad un total de 25 veces en los evangelios, y los hombres no lo reconocen 31 veces en los evangelios. Así que mi hermano, esto es tremendo. Solamente hubo una ocasión, vuelvo y le digo, porque se estaba cumpliendo la profecía de Daniel 9:25. Sepa pues y entienda, estoy leyendo Daniel 9:25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas, 483 años. Él siempre ocultó su identidad 25 veces. Los hombres nunca lo reconocieron porque era una figura extraña, sobresaliente, asombrosamente diferente. ¿Sabe? Jesucristo de Nazaret es incomparable a nada y a nadie. Nadie puede asemejarse a Él. Él es único en la historia de este universo. Él es el centro del universo. ¿Sabían eso? La Biblia dice que no es la ley de la gravitación universal la que sostiene el universo, como dice la física. Una ley impersonal, gravitatoria, universal de Isaac Newton del siglo XVIII, que sostiene el cosmos. La palabra cosmos quiere decir hermoso, ordenado en griego, el cosmos, y no un caos, un fracaso y un desorden. Los físicos nos enseñaron en la universidad y en el colegio que la ley impersonal de la gravitación universal sostiene el universo, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que quien sostiene el universo perfectamente, como marchando, matemáticamente preciso el universo, física, química, biológica, termodinámica y matemáticamente y trigonométricamente, y se me escapa otra materia, la memoria
memoria me falla, me disculpan. Y geométricamente el universo, me volvió. El universo marcha como debiera marchar, porque Jesucristo lo sostiene. ¿Alguien sabía eso por casualidad o no? ¿Alguna vez había oído eso, hermano, de que las manos perforadas de ese hombre que murió en la cruz, esas manos sostienen las 300.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea, en sus manos? La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 17: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él existe antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Le cité Colosenses 1, 15, 16 y 17 de memoria. Y termina el 17 diciendo: y todas las cosas, el universo, en Él subsisten. Él sostiene el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él habla y crea el universo. Él habla y sostiene el universo. El mismo que creó el universo es el mismo que sostiene el universo, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos 1:3. Así que, mi hermano, Jesucristo es el centro del universo. Número 2, Él es el centro de la historia de este mundo. Él partió la historia en dos. Y cualquiera sea tu religión o tu no religión, cualquiera que sea tu teísmo o tu deísmo o tu agnosticismo o tu ateísmo, cualquiera que sea tu idiosincrasia filosófico-teológica, todo el planeta admite que la historia de la humanidad se partió en antes de Cristo y después de Cristo. ¿O alguna vez has oído que digan antes de Mahoma y después de Mahoma? Él partió la historia de este mundo en dos. Él nació y el mundo nunca más fue el mismo. Él volverá y el mundo jamás volverá a ser el mismo. Él es el centro del universo. Él es el centro de la historia. Tú puedes ir a la tumba del fundador del Islam. La religión más grande del planeta es el Islam. 1 de cada 4 habitantes hoy es islámico en el planeta. 1 de 4. ¿Entiendes eso? ¿Usted entiende eso o no? 1 de 4 habitantes es islámico hoy en día. Más de 2.000 millones de habitantes son islámicos. Sin embargo, tú vas a Arabia Saudita y preguntas: ¿me quieren llevar a la tumba de Mahoma? Sí, claro que no. Claro que sí. Y te llevan a la ciudad de Medina, en Arabia Saudita, y te muestran el mausoleo. Y allí está el gran profeta Mahoma y tú lo saludas. Don Mahoma, mucho gusto. ¿Cómo va ahí? Bien. Buena, chao. En Arabia Saudita, Medina. Allá está la tumba de ese fulano. Allá está acostado ese man. Vayan a la tumba del Buda en la India, Siddhartha Gautama, el fundador del budismo y del hinduismo. Y vas a Nueva Delhi, la capital de la India, y te muestran el mausoleo del Siddhartha Gautama, el Buda. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Suerte es que le digo, papá. Chao. Y vas a China, a Beijing, y encuentras la tumba de Confucio. Le estoy mencionando las 3 religiones más grandes del planeta: islamismo, hinduismo y budismo. Y los fundadores de ellas están muertos en huesos y en cenizas. Pero yo quiero invitarle esta mañana a que visite conmigo la tumba del fundador del judaísmo y del cristianismo. Vamos a visitar a Jesús de Nazaret,
a la tumba en Jerusalén, el santo sepulcro. Y tú vas a la ciudad vieja de Jerusalén, a la iglesia del Santo Sepulcro, y te dicen: bienvenido, entra a ver el Santo Sepulcro del Señor. Y entras a buscar al Señor. ¿Y sabe qué es lo único que se encuentra usted en la tumba de Jesús de Nazaret? ¿Alguien sabe? No, ni el ataúd está. No había ataúd en ese entonces. Ellos no tenían ataúdes, los judíos jamás lo hacen. Encuentras una estrella en el piso, una estrella, y perdón, con todo respeto, los ignorantes se arrodillan y besan la estrella y dicen: buenos días, Señor Jesús. Y le dan un beso a una estrella en el piso y le dicen a uno: amigo, qué pena, Él no está ahí. ¿Y dónde está? No, Él resucitó, está en la gloria, sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria, de poder, de majestad, y volverá a la tierra como Rey de gloria. Aleluya. Él no está en la tumba, venció la muerte, venció al infierno, venció al diablo, y volverá a arrebatarle las llaves de propiedad de este mundo a Satanás, el usurpador, y a decir: yo soy creador, sustentador, gobernador y el dueño absoluto de la tierra. Preste para acá las llaves. Él es el Señor Jesús. A Él es a quien servimos, a Él es a quien adoramos, a Él es a quien usted le canta y se arrodilla y adora en este lugar. Y es su palabra la que usted ha venido a escuchar a este lugar, la palabra del Dios eterno, la palabra del hombre que murió, pero al tercer día venció a la muerte, se levantó en su propio poder, capacidad, porque Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Y el que crea en Él, aunque esté muerto en el fondo del mar, en cenizas lo hayan cremado, usted resucitará a vida eterna, porque Él es el Señor de gloria. Él es el centro del universo. El mundo pensaba que el hombre era el centro del universo. Eso pensaba el mundo antiguo, y eso se llamaba geocentrismo. Perdón, antropocentrismo. Luego llega alguien diciendo: no, no es la tierra el centro del universo, el centro es el sol. Heliocentrismo, Nicolás Copérnico, siglo XV. No es la tierra el centro del sistema solar, es el sol. La tierra gira alrededor del sol. Entonces bájense de esa nube, ustedes no son la Coca-Cola del desierto. Ah, sí, es que no las creemos que somos el centro del universo. El centro del universo, ni siquiera somos el centro de la galaxia, menos del universo. Entonces alguien dijo: no, no es la tierra, es el sol. Luego en el siglo XIX y XX dijeron: el hombre es el centro del universo. Y la iglesia piensa, muchas iglesias piensan que el hombre, el cristiano, es el centro del universo. Y hay pastores que cogen al Espíritu Santo, cogen a Dios de la corbata y cogen a Jesús de Nazaret de la barba y quieren que le sirva, y que el cristiano es el centro del universo. Amigos, no somos el centro del universo. La Biblia dice que no es la tierra, geocentrismo. No dice que es el sol, heliocentrismo. No dicen que es el hombre, antropocentrismo. La Biblia dice que el centro del universo es Jesús de Nazaret, el Rey de gloria. Él es el centro del universo, Él es el centro de la historia, Él es el centro de las escrituras. Toda la Biblia habla de Jesucristo de tapa a tapa. Desde Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta Apocalipsis 22, 11. Toda la Biblia tiene un solo tema y un solo protagonista: el hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Centro del universo, centro de la historia, centro de la Biblia, el centro del cielo es el Señor Jesús. Hay un trono sentado en el cielo, hay un trono establecido, y todos los cortes angelicales adoran al que está sentado en el trono y al Cordero que está sentado a su derecha. Así que Él es el centro del universo, mi amigo. Volvamos a la profecía de Daniel. Entonces el Mesías se presentó solamente una vez. Lo demás, Él siempre ocultó su identidad, porque no era el momento. Y Dios tiene un momento para tu vida. Escúchame muy bien. Dios tiene un momento preciso para tu vida, para tu sanidad, para tu milagro, para la respuesta que tú estás pidiéndole por muchos años. No desfallezca. Él tiene un programa perfecto. Él tiene todo en sus manos y tiene el momento predestinado para darte la respuesta, aunque no te guste, pero es una respuesta que le va a dar la gloria a Él, y tú darás testimonio de su grandeza y de su poder. Pero es en el momento de Dios, no es en el momento nuestro. Hay veces queremos afanar a Dios y dámelo, y dámelo, y dámelo, y tiramos la toalla si no nos da lo que queremos. Él tiene un momento determinado. El Señor volverá. Él nació, la Biblia dice en Gálatas 4:4,
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir al hombre. Gálatas 4:4. Él vino en su primera venida al momento preciso. Él murió en el momento preciso, en una fiesta de la Pascua, porque en ese momento, cuando estaban matando los corderos en la fiesta más sagrada de Israel, en ese momento Dios estaba matando, sacrificando a su propio cordero en beneficio de la humanidad, del perdón de la humanidad. Él murió en el momento preciso, no como lo querían los otros, en el momento preciso. Él se fue en el momento preciso y Él volverá en el momento predestinado por Dios, en el momento preciso. Dios es perfecto. Él se presentó una sola vez. Pregunta es, ¿cuándo fue? ¿Quieres saber cuándo fue? Abra su Biblia, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Para terminar este segundo servicio me quedan 49 minutos. Ah, bueno, todavía hay tiempo. Gloria a Dios. Todavía me quedan 49 minutos. O sea que me ha rendido, ¿no? Lucas 19. A partir del versículo 28 hay un título en mi Biblia, no sé en la suya. ¿Cuál es el título que tiene su Biblia en el versículo 28 del capítulo 19 de Lucas? La entrada triunfal en Jerusalén. Pero leámoslo desde el versículo 35 en adelante. Y le trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino. Un pollino no es un pollo pequeño, lo aclaro. Un pollino es un asno pequeño, es un asnillo, es un asnillo. Dígale a la persona que está a su lado, un asnillo. Un asnillo. O sea que cuando usted le diga a un hermano no sea bruto, dígale no sea asnillo. Suena más bonito que decirle no sea bestia o no sea mula. Es que es una mula, es una yegua. No, dígale no sea asnillo. Entonces dice que montaron al Señor en un asnillo, en un pollino, y subieron a Jesús encima. Claro, obviamente. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. Y todos gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Fíjese muy bien, lo llamaron el Rey, y que Él vendrá en el nombre del Señor. El Mesías vendría en el nombre de Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Ese era un título mesiánico. Las multitudes lo vieron venir del monte de los olivos montado sobre un burrito, y todas las multitudes en una euforia. Aleluya, bendito el Rey de Israel, el Hijo de David, Dios lo ha enviado. O sea que estaban reconociendo que algo especial estaba pasando allí. Y entonces versículo 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron al Señor: maestro, calla a los discípulos. ¿No le parece familiar esa expresión? Que reprendiera a los que lo estaban aclamando como Mesías. Siempre le había dicho: cállate, cállate, no lo digas a nadie, tú tampoco y tú menos, cállate, no me delates. Pero en esta vez le dicen a él que lo haga, y él no lo hizo. ¿Se fijó que él no lo hizo? Todo lo contrario. ¿Qué respondió él? Les digo que si estos se callan, las piedras gritarían: ¿quién soy yo? Qué raro eso. ¿No le parece raro eso? Siempre él tapaba bocas. Cállate. Pero esta vez dijo: no puedo. Es que si yo los callo, la naturaleza misma gritará. Y sigue diciendo así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, se alegró muchísimo con ellos. Perdóname, pero estaban de fiesta, ¿o no? Había que rumbo nonón en Jerusalén, ¿o no? Estaban celebrando, estaban de fiesta, eufóricos, celebrando al Rey. Y el agasajado empieza a llorar. ¿No le parece raro eso, hermanos? Lo menos que esperaríamos de él es que empezara a llorar. Todo lo contrario: gracias, 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 gracias. Y empezar a tirar besos como la Miss Universo cuando gana la corona. Gracias, gracias, gracias. ¿Acaso no hace
era gracias, 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 gracias. Los amo, los amo, los amo también. Pero él empezó a llorar. ¿Y qué dijo él? Versículo 42. Oh, si usted tan solo supieran, si ustedes supieran, a lo menos en este tu día. Esa frase es clave. En este tu día. Era un día particular en el ministerio. Era un día exclusivo ese día. Y por eso él lloró y le dijo: si supieran qué significa este día. ¿Lo está entendiendo? Si ustedes supieran hoy que se está cumpliendo, wow, es lo que les estaba diciendo. Lo que es para tu paz. Ese era el día profetizado por los profetas, donde el Mesías vendría y traería la paz que ellos estaban esperando. Si ustedes supieran qué significa este día, que les daría la paz. Si supieran, dijo el Señor. Mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Cuántas veces el Señor no ha llegado a tocar la puerta de tu corazón, de tu vida, de tu casa? Y no lo hemos entendido. ¿Cuántas veces Él ha querido bendecirte? ¿Cuántas veces ha querido restaurarte y levantarte del polvo, de la inmundicia? Y tú no has entendido que Él está contigo en esa situación. ¿Cuántas veces te has sentido solo y desamparado? Pero Él ha dicho: aquí estoy contigo, heme aquí. Pero no lo hemos entendido. Ellos tenían al mismo Mesías parado frente a ellos, en medio de ellos, en la capital de Jerusalén. El mismísimo día que Daniel había dicho: hasta el Mesías habrán 483 años. Y no lo reconocieron. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mateo capítulo 27, versículo 25 dice que ellos, los judíos, le dijeron a Poncio Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Lucas capítulo 19, versículo 14 dice que ellos dijeron: no queremos que ese hombre reine sobre nosotros. Y Mateo capítulo 27, versículo 22 dice que ellos le dijeron a Pilato que su sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nos hacemos responsables de su muerte. Wow, wow. Qué desgracia, qué desgracia y desastre. Y Dios el Padre, mirando lo que estaban haciendo con su hijo, y que dijeron: nos hacemos responsables de él, que su sangre caiga sobre nosotros. Y Dios el Padre desde el cielo miró y dijo: les tomo esa palabra, acepto el reto, la sangre de mi hijo caerá para maldición de esta generación. Y cuenta Lucas capítulo 23 que cuando él iba al monte de los olivos, de la calavera, con la cruz para ser llevado a crucificar, las mujeres lloraban por él. Y lloraban por él las mujeres, Lucas 23. Y él las mira y les dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, por la muerte que les va a caer de aquí a poco tiempo. Y cuentan los historiadores que 40 años después de la muerte del Señor, 40 años después, en el año 70 después de Cristo, estaban los apóstoles vivos todavía. El Señor se había ido al cielo. Vinieron los ejércitos de los romanos más poderosos del planeta y asesinaron a más de 1 millón de judíos en la tierra de Palestina. Y quemaron vivos, crucificaron, abrieron mujeres en dos, violaron mujeres, decapitaron, crucificaron cualquier cantidad de judíos y masacraron a toda esa generación
incrédula de judíos, y la sangre de Jesús cayó sobre ellos para muerte y destrucción perpetua. Así que, mi amigo, o la sangre de Cristo caerá sobre tu vida para destrucción y muerte eterna, o la sangre de Cristo caerá sobre tu vida y tu corazón para limpieza, salvación y sanidad eterna. Tú escoges, la decisión es tuya. Clamas a su sangre. Yo le digo que tu sangre me bañe, lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre, que su sangre caiga sobre mi vida, pero para bendecirme, para perdonar mis pecados, para darme vida eterna y para sanar a mi familia. Caerá sobre tu vida y la mía para muerte y destrucción. Siga leyendo en Lucas 19. Entonces, como no quisieron, dijo: mas ahora está encubierto de tus ojos, estás ciego, no puedes verme. Por eso lloraba el Señor. Ellos veían un simple hombre, pero no miraron con los ojos de la fe. La gente afuera sabe quién es Jesús. Salga y pregúntele a alguien: ¿usted sabe quién es Jesús de Nazaret? Claro que todo el mundo sabe quién es Él. Y en Semana Santa el planeta sabe quién es Jesús de Nazaret. La pregunta es: ¿saben quién es Él, pero lo conocen espiritualmente? No. Ellos lo tenían físicamente, pero espiritualmente no discernían que Él era el Mesías y el Salvador de sus vidas. Por eso Él lloraba. Ahora viene una profecía, versículo 42. Si tú conocieses, versículo 43, porque vendrán días sobre ti. Mire, Él empezó a profetizar. Cuando tus enemigos te rodearán, vendrán días y te rodearán. Está mirando a futuro, está profetizando el Señor. Te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y mire cómo termina: te derribarán a tierra. Le está hablando a los judíos, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y toda esa desgracia les vendrá por una razón: por cuanto no conociste el tiempo en que tu Dios vino a visitarte. Así que, mi hermano, termino este segundo servicio diciéndote eso. Es tiempo de que sepas quién es Jesús de Nazaret. Es tiempo de que le conozcas. Es tiempo de que ahora escapes por tu vida. Porque si tú no disciernes hoy quién es Él, y si tú no lo haces el Señor de tu corazón, hoy habrás perdido una oportunidad. Hoy puede ser el último día de tu vida. Esta puede ser la última oportunidad para escucharlo. Este puede ser el último llamamiento a que te arrepientas. Y si tú lo dejas pasar, probablemente no tendrás una próxima oportunidad. Así que este es el tiempo, mi amigo, joven, señorita, que dices: tengo mucho tiempo para vivir, estoy muy joven, tengo una agenda muy amplia, cuando sea viejo buscaré de Dios. Eso pensaba el cantante Jason Jiménez de música popular. Y ya saben cómo terminó hace pocos días. Todo se imaginaba él, menos que iba a morir de una manera tan dramática y repentina, y no tuvo tiempo, y siendo un joven con un futuro y un presente bien próspero. Así que, mi hermano, mi hermana, escúchame bien esta palabra. Quiero terminar hasta ahí. Es tiempo de reflexionar. Así como Él entró a Jerusalén hace 2000 años, hoy está entrando a este lugar como Señor y Salvador. Y tú tienes que mirarlo con los ojos de la fe y reconocer tu necesidad y yo la mía. En Él solamente hay esperanzas para Colombia, para este mundo. Estamos a puertas de unas elecciones presidenciales. No sabemos qué nos depara estos 4 años que vienen y quiénes más se van a montar. Amigo y hermano, que su única esperanza sea el Señor de la gloria. Él es el único en quien podemos confiar. Él es el único digno y fiel. Él sabrá a quién monta Colombia y a quienes no monta. Él sabrá a quién gobernará Colombia por 4 años, si vamos a mejor o vamos a peor, yo no sé. Y yo no vengo a traerte malas noticias. Lo único que te digo es: levanta tus ojos al cielo, busca su rostro ahora cuando hay tiempo y recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida. Ponte sobre tus pies. Amado Dios, te adoramos en este tiempo. Quiero invitarle a que levante sus manos al cielo, cierre sus ojos y le diga: Señor Jesús, bienvenido a mi alma, a mi corazón. Yo te abro las puertas de mi vida de par en par y yo reconozco que solo en ti hay esperanzas para mi vida. Este mundo se desangra, se desahucia.
Hay maldad que se ha multiplicado, hay guerras, rumores de guerras. Estamos a las puertas de la tercera guerra mundial. Las potencias del mundo se están armando como nunca antes lo han hecho. La muerte, la guerra, la corrupción, la violencia reina por las calles de todas las naciones. La maldad se ha empoderado, el engaño, el satanismo, la brujería, los antivalores, la anarquía, el caos, las divisiones familiares, la ruptura entre padres e hijos. Qué generación tan torcida y depravada nos ha tocado. Como los días de Noé, dijo el Señor, así serán los días de mi retorno a la tierra. Comerán, beberán, se darán en casamiento, pero no entenderán los tiempos. Iglesia, mire con los ojos de la fe. Mire más allá de lo que sus ojos físicos ven. Mire más allá. El mundo está listo para los juicios de Dios. La maldad se ha multiplicado y el Dios Santo está airado contra las naciones. Pronto caerán juicios de Dios, pero los que esperan a Jehová nuevas fuerzas tendrán. Caminarán y no se cansarán, volarán y no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Oh Rey de Gloria, gracias por estos hombres y mujeres que están hoy en este lugar, que han escuchado algo de tu palabra santa. Dios cumple sus promesas. El Señor es un Dios de pactos. Él es un caballero. Él guarda su palabra. Él es fiel y digno de ser creído. Padre, gracias por tu palabra. La profecía se está cumpliendo. La profecía se ha cumplido al pie de la letra y se cumplirá al pie de la letra, porque fiel es el que prometió, fiel es nuestro Dios. Padre, te damos gracias por estas vidas. En el nombre maravilloso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es el dueño de este lugar, en el nombre que es único, que murió por tus pecados, el único que derramó sangre por tu vida, el único perfecto, el único santo, el único digno a quien el universo entero adora, Jesús de Nazaret, el Rey de Gloria. A Él sea la alabanza en este lugar. Damos por término este tiempo en el nombre de Jesús. Den el aplauso al Señor, hermanos, al Señor que se lo da. Es al Señor quien le da a usted ese aplauso. Aleluya. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome asiento, por favor, unos minuticos. Mi hermano, el encargado va. ¿Quién es el encargado de terminar el servicio? Recibir el micrófono. Está comiendo empanadas con arroz con leche. Gloria a Dios. Qué pena interrumpirle allá la empanada, mi hermano. Antes de que mi hermano pase, traje una cartilla para los primeros hermanos, 80 hermanos que corran ya y tomen el teléfono y llamen. Habrá un descuento especial. Tengo unas cartillas, solamente me quedan como 250 cartillas, así que corra ya, la quiere y tiene un costo y un valor. Está todo el tema y mucho más de lo que hemos mirado en estos 3 servicios. Acérquese a mí o a mi esposa y adquiere este material. Nos vemos en el próximo servicio. No se muevan, ya regresamos.